Llego un poquito tarde a este vídeo y es a propósito. Ahora lo vais a entender. Aqara lanzó hace unos días su nuevo hub tope de gama, el M3. Si posiblemente ya habéis visto alguna de las reviews que se han lanzado sobre él, seguramente tendréis una sensación un poquito agridulce. Aqara tiene la manía de lanzar productos muy chulos pero incompletos, con funcionalidades que todavía no están, o que tardarán en llegar unas semanas, o que tardarán en llegar a algún tiempo porque no se sabe cuándo estarán. Es decir, que estamos pagando por algo que todavía es un poco la mitad del producto. Y de hecho, cuando lanzaron este nuevo hub al mercado, ahora hablaremos de él, ocurrió justamente eso, que una de sus funcionalidades principales, que era todo lo que tenía que ver con Matter, estaba muy incompleto. Y eso ha creado pues, un montón de reviews negativas o con quejas bastante grandes. Más que nada porque esto es un producto de casi 130 euros, que no es poco. Y he querido esperar porque aunque, si os soy honesto, grabé una review que la verdad es que más o menos se quejaba de lo mismo, decidí no publicarla porque Aqara dijo que en los siguientes días al lanzamiento iban a actualizar el software para añadirle bastantes mejoras. Pero como siempre soy de la opinión de que realmente tienes que pagar por lo que obtienes y no por promesas futuras, pensé que tenía sentido dejar unos días para que Aqara lanzase, si es que llegaban esas novedades, poder probarlas y haceros un vídeo pues que tuviese algo más de sentido. Pero como os digo, barato no es, así que vamos a ver si este cacharrín merece la pena. Este nuevo hub de Aqara, el M3, es un todo en uno, o eso es lo que nos dice Aqara. Básicamente tiene Wi-Fi, tiene Zigbee, tiene Bluetooth, tiene Thread, tiene Matter, tiene un Blaster IR para poder controlar dispositivos por infrarrojo. En cuanto al Wi-Fi, tiene soporte 2, 4 y 5 GHz, que está muy bien. Se puede alimentar tanto por USB-C como por PoE, que también está muy bien. Y la verdad es que leyendo las specs es bastante interesante. Control completamente local, altavoz, pero no tiene ni micrófono ni webcam para evitar cualquier problema de privacidad. Es compatible, por supuesto, con los ecosistemas de altavoces inteligentes que todos conocemos, de Amazon, de Google, por supuesto con Apple Home, sea HomeKit, sea a través de Matter, así que en realidad es un dispositivo que incluye muchas cosas dentro. Estéticamente se ve robusto, bien construido, menos mal, porque barato no es. La verdad es que me gusta, me parece que no es excesivamente llamativo, solo tiene un pequeño LED aquí abajo, es decir que es un dispositivo que está, bueno, pues bien terminado. En casa utilizo habitualmente el hub M2 de Aqara, que como podéis ver, pues esta es la evolución, M2, M3. Este es un hub simplemente Zigbee, eso sí, muy completito, también tiene soporte de Apple HomeKit, y está muy bien porque para todos los dispositivos que tengo de Aqara, sobre todo los que son luces, permite integrarlos aquí dentro, permite controlar todas aquellas cosas que desde Zigbee to MQTT o ZHA no se pueden controlar, efectos pregrabados, ese tema de cosas que en las luces normalmente nos quedamos un poquito cortos cuando salimos del ecosistema del fabricante, pero además me permite tenerlo en Apple y me permite tenerlo en Home Assistant fácilmente. De hecho, Aqara ya tiene unos cuantos hubs Zigbee. Este es el M2, pero varias de sus cámaras, como la G3 creo que también es un hub Zigbee. Tengo también uno de los primeros, que era un stick USB. Es decir, han ido lanzando varios hubs y evolucionándolos a lo largo del tiempo. Pero este M2 era simplemente, y no es poco, un buen hub Zigbee, y este M3 es un hub todo en uno, multiprotocolo y teóricamente multimarca. De eso hablaremos ahora. Tiene un motor de automatizaciones local, lo cual está muy bien porque aunque falle internet, todo lo que tengamos en casa seguirá funcionando. Y además han hecho un software muy bueno. De hecho, si ya tenemos un ecosistema de Aqara en casa e incluimos este M3, automáticamente se va a convertir en este rey de la casa que va a controlar todo el ecosistema, va a controlar el resto de hubs y va a permitir que la potencia que tiene haga que todo se ejecute un poquito más rápido. Y la verdad es que os digo que desde luego a nivel de pruebas estoy muy satisfecho por cómo funciona este cacharrito. Lo han hecho bien. Es decir, que si intentamos hacer una comparación uno a uno, pues el M3 mejora bastante al M2. Eso sí, vale más del doble. En torno a 60, 130. El problema es que aquí empezaban a aparecer las flaquezas y los problemas de este dispositivo, y no eran pocos. Empecemos porque es un hub Zigbee para dispositivos de Aqara, lo mismo que siempre han sido los hubs de Aqara, y eso lo hace muy bien. Hasta ahí no hay ninguna queja, ningún problema.
Pero en realidad esto lo venden como un hub todo en uno, para que sea el centro de nuestra casa. No sé si vais entendiendo, un símil a ese Homey que vimos hace unas semanas en el canal, o bueno, pues básicamente ese cerebro domótico para quien, por ejemplo, no se meta en un mundo más avanzado como el de Home Assistant. Y claro, pues para ello tiene que poder soportar cosas de más fabricantes, no todo va a ser Aqara en esta vida. Y ahí es donde Matter se supone que trae la solución. El problema es que el día que lanzaron este producto al mercado, básicamente su soporte en Matter era reducido, vamos a decirlo así. 3 fabricantes y más o menos 6 modelos de producto. Algunas luces de Philips Hue, algunos enchufes inteligentes de Leviton y en cuanto a climatización, pues básicamente el Google Nest. Y se acabó. Y eso es lo que cabreó a la comunidad. Y con razón. Matter es un estándar universal, bla bla bla. Hub todo en uno, para que sea tu cerebro en casa. Soporto 3 marcas, 6 modelos de dispositivo y te cobro 130 euros. Claro, es un poquito cabreante. Por mucho que dijesen que iban a mejorarlo en el futuro, pero es lo que os decía. Compras lo que tienes, no promesas. Y aquí es donde Aqara ha movido ficha, y yo creo que aquí es lo interesante. Hace unos pocos días han lanzado una nueva versión del firmware que lo que hace es quitar esa restricción de unos pocos fabricantes y pocos dispositivos y abre soporte universal a una serie de tipos de dispositivos Matter. Eso sí, digamos que en beta, que no han podido probar todo lo que hay en el mercado, lo cual tiene sentido, pero que ya nos permite utilizar muchas más cosas. Y esto ya tiene mejor pinta. Y como ya tiene mejor pinta, pues lo interesante es hacer algún tipo de prueba para ver si realmente eso es así. Vamos a verlo. Y si sigues por aquí, dale un like al vídeo si te gusta para que YouTube se lo recomiende a más gente. El proceso de instalación es muy sencillo, como todos los dispositivos de Aqara. Desde la aplicación de Aqara, posiblemente nos va a encontrar el hub directamente cuando lo enchufemos, le vamos a poner los datos de nuestra Wi-Fi y en unos segundos lo vamos a tener emparejado. Lo primero que os recomiendo es que actualicéis el firmware a la última versión. Lo primero que he hecho ha sido emparejar los 2 sensores que tengo de Aqara que utilizan Thread como tecnología de comunicación. Funcionan perfectamente, pero con un pero. Cuando probé hace algunos días o ya algunas semanas el sensor de movimiento, que de hecho tengo por aquí, de Aqara, el nuevo P2, os dije que uno de los mayores problemas era que, siendo Thread y siendo Matter, era imposible configurar todas las opciones avanzadas, como por ejemplo el tiempo para resetearse y volver a detectar, que por defecto está en 1 minuto. Es decir, cuando detecta movimiento, hasta pasado 1 minuto sin detectar movimiento, no pasa a no detectado, lo cual puede ser demasiado tiempo. Aqara dijo que cuando lanzase el Hub M3, una de las funcionalidades que tendría sería poder bajar este tiempo hasta 1 segundo, poderlo configurar en el P2. Sin embargo, a día de hoy todavía no existen esas opciones. Es algo que Aqara ha dicho que llegará dentro de poco tiempo, pero a día de hoy no existe. Así que seguimos teniendo un sensor de movimiento caro y capado. Lo siguiente que he hecho ha sido intentar emparejar dispositivos Matter de otros fabricantes. Nada que estuviese o nada que esté soportado oficialmente por Aqara. Lo primero ha sido un enchufe inteligente de EcoFlow. Es Matter sobre Wi-Fi y os garantizo que nunca ha funcionado bien con ninguna plataforma de las cuales he intentado utilizarlo, más allá de la propia app de EcoFlow. La primera vez que lo intenté emparejar ha fallado, pero la segunda ha funcionado y funciona bien. Muy bien, funciona como debe, lo cual es interesante. También he intentado emparejar un relé inteligente de Sonoff, que es Matter, el verde que me envió Sonoff hace algún tiempo. Lo he emparejado a la primera y funciona también perfectamente. No sé por qué me sorprendo, porque supuestamente es lo que Aqara ha dicho, pero os prometo que pensé que me iba a dar más problemas. Así que en este momento ya tengo varios dispositivos Zigbee de Aqara, tengo varios dispositivos Thread y tengo varios dispositivos Matter de otros fabricantes. Todo aquí dentro y encima lo puedo utilizar con su propio motor de automatizaciones, lo cual empieza a hacer que este concepto de todo en uno y cerebro domótico cobre sentido para aquella persona que no tiene nada más en casa a día de hoy. Lo siguiente que he hecho ha sido probar la conectividad y compatibilidad con otros ecosistemas Matter y con HomeKit. Así que he añadido el Hub a mi ecosistema Apple
con HomeKit. Todo perfecto. Después se ha añadido el hub a Home Assistant gracias a Matter. Todo perfecto. Y después se ha añadido el hub a Amazon, a Alexa, gracias a Matter. Todo perfecto. Aunque ya sabemos que Matter en Amazon todavía tiene sus cositas. Vaya, poco a poco va haciendo lo que tiene que hacer, aunque todavía haya promesas que no han terminado de cumplir. Y la verdad es que está bien, porque permite controlar desde cualquier tipo de ecosistema domótico que tengamos en casa y todo localmente los dispositivos que tenemos en este hub. Así que nos olvidamos de conexiones cloud o nos olvidamos de ese concepto de funcionará aquí o funcionará allá. Sin embargo, todavía tiene bastantes cosas a depurar, mejorar o pulir, llamémoslo como queramos. Lo primero es que el proceso de configuración es bastante lioso y las traducciones de la app de Aqara dejan un poquito que desear. Para empezar, tiene un proceso de migración si ya tenemos otro hub como el M2, que es transparente y funciona muy bien. Os prometo que es un proceso en 2 o 3 pasos que tarda muy poquitos segundos y que nos permiten no tener que volver a emparejar los dispositivos de Aqara Zigbee que ya tenemos por casa, lo cual es un plus muy importante. El problema es que lo siguiente que te pregunta es si quieres emparejarlo todo a Apple a través de HomeKit o de Matter. Y claro, yo puedo entender la diferencia, pero me imagino que el usuario target para este tipo de dispositivo se va a quedar un poquito tostado cuando vea esa elección y no sepa qué es lo mejor. Y luego el problema es que en general es todo un poco lioso, que entiendo que es como funciona Matter a día de hoy, por desgracia, pero que no ayuda a que alguien novato termine no termine por volverse loco con este cacharro. Yo soy un ejemplo para que lo entendáis. Si yo, por ejemplo, este dispositivo tengo subdispositivos Zigbee dentro de él y los pongo vía Matter a Home Assistant. Digo Home Assistant porque es una de las plataformas que tienen soporte de Matter. Bueno, pues pongo el código, se integra y todo funciona bien. Si yo sigo integrando dispositivos Zigbee aquí dentro, pues automáticamente me van a aparecer con esa integración Matter dentro de Home Assistant. Sin embargo, si yo ahora intento integrar un dispositivo Matter, por ejemplo, este P2 Thread sobre Matter o Matter sobre Thread, mejor dicho, no va a aparecer en Home Assistant, porque no aparece automáticamente. Los dispositivos Thread los tengo que compartir uno a uno a través de Matter con Home Assistant. Es decir, volver a hacer el mismo proceso que he hecho con este, pero para cada uno de los dispositivos Thread. No lo pone en ningún sitio, lo descubres cuando te peleas durante minutos u horas con ello hasta que entiendes que funciona así. Y os prometo que es muy lioso. En general la app de Aqara es bastante intuitiva, pero como os digo hay traducciones que no sé dónde las han sacado y hay cosillas que tienen que depurar. En cuanto a la gestión del Blaster IR para el aire acondicionado, han creado una cosita bastante interesante. Ya sabéis que esto lo que nos permite es controlar dispositivos que tienen un mando por infrarrojo y que esto simule que es el mando. Y está muy bien porque nos permite controlar equipos de aire acondicionado. Y además permite añadir 2 funcionalidades que yo no había visto hasta ahora en ningún dispositivo. Lo primero es poder añadir un sensor de temperatura y linkarlo directamente al sistema de aire acondicionado para que sepa la temperatura que hay realmente en la habitación. Y lo segundo es que también escucha, también tiene un receptor o receptores IR. Por lo tanto, se supone que sincroniza cuando actuamos con el aire acondicionado utilizando el mando para que el dispositivo sepa realmente el estado del aire acondicionado. El problema que le veo a eso es que solo va a funcionar si pilla la señal IR. Es decir, si por lo que sea el mando encendemos el aire pero esto no lo ha pillado, pues no lo va a sincronizar. Claro que no hay otra forma de hacerlo al ser por infrarrojo y es una funcionalidad que no había visto en ningún otro dispositivo que yo sepa. También tiene cosas muy positivas. Lo primero es que tiene un modo de alta disponibilidad y es que si tenemos 2 dispositivos de estos en casa a 130 € cada uno y automáticamente uno de ellos falla, toda nuestra red Zigbee, toda nuestra red Matter va a seguir funcionando porque el otro va a coger todas las automatizaciones y todos los dispositivos. Es transparente. Que siendo Zigbee es una forma que han encontrado de evitar ese punto débil que es que el coordinador falle. Es muy inteligente. Y lo siguiente es que automáticamente si tenemos otros hubs de Aqara en casa, todo lo que tengamos de Aqara en casa
se va a reconstruir solo por debajo para que digamos que esto sea el jefe de orquesta y cree una especie de árbol organizado para que todas las automatizaciones se ejecuten siempre localmente aquí dentro, aunque las hayamos configurado en otro hub de la casa. Es todo muy caja negra para nosotros, pero la realidad es que funciona. Y es curioso, y me ocurrió lo mismo con el Homey Pro. Parece mentira, pero el funcionamiento de Matter y Bthread es mejor en este dispositivo, y lo era en Homey, de lo que lo es en las marcas grandes de altavoces inteligentes como Amazon o Google, que se supone que son las que más tiempo llevan detrás de esto. Aqara promete muchas mejoras para este dispositivo, pero lo voy a decir por última vez en este vídeo. Soy de la opinión de que hay que pagar por lo que se tiene hoy en día, no por las promesas futuras, porque por mucho que el fabricante prometa, a lo mejor no llegan. Y esto ya lo hemos vivido con otros fabricantes. Ahora bien, ¿para quién es y para quién no es este dispositivo? Pues lo primero es que si tienes un ecosistema de Aqara en casa, tienes por ejemplo un hub M2 o otro de los hubs, tienes dispositivos Zigbee y te funciona bien, sinceramente a día de hoy no veo la necesidad de hacer el cambio. Si tienes un ecosistema de Aqara pero quieres empezar a añadir otros dispositivos de otras marcas y meter cosas a través de Matter, entonces este dispositivo tiene mucho sentido. O si, por ejemplo, tienes o empiezas a tener muchas automatizaciones y a lo mejor se te queda un poquito corto este bicho, este te va a ayudar, seguro que te va a ayudar porque es mucho más potente. También es para ti si hoy en día vives con altavoces inteligentes, solo con altavoces inteligentes, se te están quedando muy cortos, quieres algo que funcione, quieres algo, por ejemplo, para coger una marca como Aqara con la que puedes construir una casa inteligente, no quieres irte a nada complicado porque no es lo tuyo, no quieres, no puedes, como un Home Assistant o incluso hubs más potentes todavía como Homey, este dispositivo te va a funcionar bien. Ahí también te puedo decir que es para ti. Pero si por ejemplo ya tienes Home Assistant, Habitat o tienes otro hub como Homey, pues realmente es posible que no lo necesites. Es verdad que es muy cómodo porque si tienes ciertos dispositivos de Aqara, como os decía antes, como luces, tiras LED o dispositivos que sean más personalizables, tener un hub que luego además nos permite exponerlo a nuestra plataforma, como por ejemplo es mi caso Home Assistant, aquí nos permite poder hacer configuraciones o escenas o, bueno, hacer cosas con las luces que a través de Home Assistant no podemos hacer. Pero claro, son casos muy específicos y este cacharrito vale bastante dinero, así que posiblemente en ese caso yo antes me iría a un M2, aunque también puede tener sentido si queremos empezar a meter cosas Thread en casa, porque como border router funciona muy bien, funciona mejor que los altavoces de Amazon o los altavoces de Google y como se integra bien con Home Assistant, pues nos permite ya empezar a hacer nuestra red si no tenemos el tiempo para estarnos pegando con la integración de Thread en Home Assistant, que a día de hoy todavía es muy beta. Personalmente Aqara me gusta mucho como marca y desde que encima venden oficialmente en Europa, la calidad de esos productos ha mejorado mucho. Y como realmente es posible montar una casa inteligente solo con cacharros de Aqara, de hecho conozco a más de una persona que así lo ha hecho porque además utilizan un ecosistema Apple para el móvil, para controlar la casa, tienen su Apple TV y por lo tanto esto se integra muy bien con HomeKit, pues hay un M3 encaja muy bien. Eso sí, les siguen faltando funciones que prometieron. ¿Qué manía tiene Aqara con lanzar las cosas sin que estén al 100%? Vosotros me diréis, os leo en los comentarios. Y como siempre, aquí os dejo un par de vídeos que os van a permitir aprender un poquito más. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.